8:37, continuamos en Radio Análisis en este viernes 2 de mayo y le damos la bienvenida a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y vamos a ir inmediatamente con nuestros panelistas. Vamos a saludarlos inmediatamente. Bueno, en primer lugar, tenemos acá a la... estoy aquí, denme un segundo. Expresidenta de Bópoli. Eso, entre muchas otras cosas. Luz Poblete, bienvenida. Gracias por estar acá. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los auditores. José, ahí también, que lo veo en pantalla. Y a don José Toro. Bienvenido, José. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días, Monse, muy buenos días, Luz. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Sí, no ha sido premeditado, pero les ha tocado hartas veces dupla a ustedes, ¿sí?, acá en la radio. Sí, una buena dupla. Sí. Bueno, saludos ahí, José, Luz. Ahora yo estoy efecto de este viernes medio raro, parece lunes. Luz, José, bueno, hartos temas para abordar en este inicio del mes de mayo, que coincide con el inicio también de las campañas, ¿no? Pero antes de eso quería proponerles analizar lo que está pasando respecto de esta Comisión por la Paz en la Araucanía. Hay un trabajo que concluye el día 30 de abril. Entiendo que la otra semana, a principios de la otra semana, el día martes, se va a entregar este informe al presidente Boric. Y está la discusión sobre una regla autoimpuesta por la comisión, que es que tenía que haber una unanimidad de sus miembros para que pudiera salir humo blanco, ¿no? Finalmente, este acuerdo se presenta, se anuncia más bien, pero no con la unanimidad que se requería. Entiendo que hay un representante de los agricultores que ha sido crítico, que no estuvo de acuerdo con todas las disposiciones de este informe. Todavía no conocemos el contenido, por lo tanto estamos un poco especulando, pero sí ha habido reacciones políticas, por ejemplo, de Evelyn Matei, que ha cuestionado el hecho de que no se haya alcanzado esta norma autoimpuesta de la unanimidad. Por otra parte, también Carolina Toá ha dicho que se debieran valorar los acuerdos, que esto es un avance, en lugar de estar criticando, en clara alusión también ahí a Evelyn Matei, ¿no? ¿Cómo ven esto? Porque tiene que ver con la Araucanía, ahí Luz también conoce bien ese sector de nuestro país, pero también tiene que ver con la política nacional contingente, ¿no? Luz, ¿cómo ves este debate? Bueno, siempre lo primero que hay que decir que cualquier avance por llegar a tener acuerdos en un conflicto que lleva tantas décadas, ¿no?, en nuestro país, hay que valorarlo. Venga del sector que venga, del gobierno que venga, siempre el estar en permanente conversación con las comunidades de nuestros indígenas y las conversaciones para llegar a acuerdos siempre tiene que ser valorado. Iniciando eso, ellos mismos como comisión se habían autoimpuesto el tema de la unanimidad, porque es relevante y tremendamente importante que todos estén de acuerdo en esos avances. Creo que también hay que ser muy cuidadoso y muy prudente en términos de ver cada uno de los acuerdos y los avances que se dan en esta línea, especialmente en la Araucanía o en la zona sur en general con estos temas, de generar grandes expectativas como que esto es un cierre, esto es una conclusión. O sea, siempre hablar como de avances, un avance muy progresivo y que tiene todavía muchas cosas que revisar. Tal como decías, Monse, lamentablemente no tenemos en la mano para poder hacer un análisis más profundo del acuerdo. Algunos temas que aquí yo he visto por un poco para levantar y poder traer acá la discusión, es que efectivamente hay que ser muy explícitos y vamos a ver cómo viene el acuerdo respecto del reconocimiento del terrorismo en la Araucanía. Digamos, creo que eso que es importante también, tanto para los agricultores como para las mismas comunidades mapuches que se han sentido tremendamente violentadas por las mismas comunidades y por el terrorismo, porque siempre hay que separar absolutamente al pueblo mapuche que quiere avanzar en estas diferencias que ha tenido con el Estado de Chile, que es distinto al conflicto terrorista que hemos visto durante los últimos años. Y hay que ver muy bien cómo se trata eso dentro del acuerdo, porque si no va a ser muy difícil que se llegue a este acuerdo unánime de lo que están pensando. Y lo otro
que es parte también de la discusión, un poco para darle también la palabra a José y me diga qué es lo que piensa, es el que es súper complejo, Monse, o sea, de verdad que es re fácil decirlo acá y poder discutirlo, pero que va a ser la eterna pelea, es respecto de los subsidios a cada una de las familias indígenas y al parecer estarían dejando fuera a otros ciudadanos que han tenido el efecto tremendo del terrorismo en sus tierras, que por no ser familias indígenas no se les da. Transmitiendo, yo creo que ese es un poco el tema que tiene el representante de los agricultores, ¿no? De generar ciudadanos de primera y segunda categoría. Entonces, eso también va a ser un tema. Y lo último, las tierras. Las tierras. El cómo es el manejo de las tierras, esto ha sido algo histórico, no es que uno tenga la solución perfecta y correcta. Esto es una discusión larguísima de décadas respecto de cómo se avanza en eso, qué es lo que se tiene actualmente, en qué sí se ha avanzado y qué es lo que queda por avanzar. Y eso va a ser un temón y una piedra de topa y que yo me imagino seguirá también cuando ya conozcamos el detalle y el tremendo gasto de dónde se van a sacar los recursos para poder cumplir las expectativas de este acuerdo. O sea, no solamente la expectativa a nivel político, sino que también la expectativa a nivel concreto de los recursos para poder, porque si no vamos dejando los vacíos y los hoyos de las deudas históricas en distintos ámbitos por prometer algo que de verdad, como está hoy día la economía en nuestro país, difícilmente se va a poder cumplir. Sí, es difícil tener esta discusión sin el texto encima de la mesa. Da para hacer apreciaciones de carácter general, pero yo solamente quería comentar dos cosas. Una, es cierto que el hecho de que no sea unánime le da visto desde algún punto de vista, le da una debilidad al resultado final, ¿no? Pero también lo es pero por el otro lado también uno podría decir aquí no hay estrictamente un alineamiento de derechas e izquierdas porque personas como Alfredo Moreno y Carmen Gloria Aravena concurren a la firma, ¿no? Por lo tanto le dan un soporte que trasciende a las trincheras políticas que hoy día conocemos. Pero quería hacer una pregunta más general, pero directamente respecto a la comisión, porque se habla de que esta comisión es la que va a resolver, la que va a generar, la que va a abrir un nuevo escenario o va a construir un nuevo escenario. Pero aquí hemos entrevistado a algunas personas que han dicho que es un error pensar el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche como una solución, ¿no? Por ejemplo, José Bengoa, que es un historiador que ha tratado harto el tema. Hace poquitos días entrevistábamos también al profesor Salvador Millaleo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ambos decían que este problema no se soluciona, o este conflicto no se soluciona, sino que se gestiona, ¿no? Y que por lo tanto habría que ponderar la comisión desde esa perspectiva y no desde la otra. José, ¿cómo lo ves? Mira, yo quiero partir reconociendo, creo que esto es un avance y creo que efectivamente es un avance que permite mejorar la gestión de este conflicto, tal cual como lo indica. Pero que nos permite ir construyendo efectivamente paz entre todos los actores. Y creo que eso es fundamental. Yo creo que 7 de 8 lograron unanimidad en los 22 capítulos del acuerdo, un acuerdo que no conocemos y que por lo tanto solo hablamos a través de trascendido de lo que pareciera ser que contiene, ¿no? Pero esa transversalidad a mí también me indica mucho. Y a todos nos debiese indicar mucho sobre el contenido del acuerdo, ¿no? Que la senadora Aravena, con todo el costo político que para ella significa, que ella bien lo ha contado, ¿no? Que a ella le pidió José Antonio Kast votar en contra y que por lo tanto, a pesar de eso, ella estuvo en disposición de sacar este acuerdo adelante. Con todo lo que sabe de este tema Alfredo Moreno, me parece que hay que valorar desde ahí. Yo lamento que el representante de los agricultores de la Araucanía no haya logrado ser parte de esta unanimidad, por diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. A veces pareciera ser que cuando los incentivos están puestos más en el conflicto que en la capacidad de llegar a acuerdo, impide generar esta capacidad de consensuar criterios mínimos. Yo creo que el informe en materia de tierra es un avance razonable. Creo que en materia de las víctimas quizás uno pudiese haber agregado un poquitito más en materia de terrorismo, pero viene contenido parte de eso. Y hay que ver el detalle, porque al final lo que vamos sabiendo son solo
cosas de trascendido, de lo que dice más, de lo que dice menos, o de quienes hicieron ciertas reservas en algunos puntos, pero que finalmente creo que es un documento que nos permite manejar el conflicto y ir avanzando sobre todo porque va cumpliendo el objetivo de esta comisión, ¿no? Por eso creo que destacar que 7 de los 8 se pusieran de acuerdo es algo muy relevante. Además, el representante de los agricultores, el señor Navellán, votó en contra de 18 de los 22 capítulos. O sea, no le gustó nada del trabajo que hicieron. Creo que ahí tiene que ver con una voluntad no de llegar a acuerdos, sino de mantener el conflicto vivo y mantener y no contribuir al propósito de esta comisión. Sí, Luz, ahí, y ya para ir pasando también a lo político electoral, ¿qué te parece la posición adoptada por Evelyn Matei justamente respecto de este caso? Porque claro, ella es bien crítica. Voy a leer textual para que no haya ningún error. Dice: la Comisión por la Paz y el Entendimiento se propuso entregar un informe que solo existía si había unanimidad, y lo mínimo es que ese principio se respete. La palabra debe valer, los acuerdos se deben respetar. Es vital reconocer el terrorismo en el sur de nuestro país, apoyar a las víctimas, no hipotecar el desarrollo de las regiones más golpeadas con entregas desmedidas de tierra. Sin ello no hay entendimiento posible. Y lo planteo porque la línea de lo que dice Pato, hay representantes de su sector político en esta comisión, sí, experimentados como Alfredo Moreno, que plantearon que era un buen acuerdo. De hecho, Carmen Gloria Aravena ya sube un video a sus redes sociales defendiendo este acuerdo, ¿no? Que contrasta con la posición de Evelyn Matei. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo interpretas, ¿no? Este gesto de Evelyn Matei? Más cercana, digamos, a la posición republicana que a la, probablemente, ¿no? Que a la de Chile Vamos, porque en la mañana tuvimos al diputado Becker y él fue bien cauto también, ¿no? Respecto de la crítica a este informe. Bueno, efectivamente uno ve Alfredo Moreno es una persona que ha estado por muchos años metido en estos acuerdos y en estas conversaciones, y se valora como Estado de Chile que personas como él sigan siendo consideradas a pesar de que cambien los gobiernos. Yo creo que darle continuidad a una conversación que partió justamente, partió hace muchos años, pero que en esta línea, en tratar de llegar a este acuerdo, partió cuando Alfredo era ministro de Desarrollo Social. Creo que es relevante que estén representados la transversalidad, o sea, eso es indiscutible. Ahora, es válido también que desde su posición, Evelyn Matei o cualquiera de los candidatos, también tenga sus reparos a algo que cuando viene con un compromiso de unanimidad, uno la esperaría. Y tiene que saltarte la alerta si alguno de ellos no lo hiciera así. Porque esto no se trata de un gobierno, no, se trata de un acuerdo de Estado, y que por lo tanto el gobierno siguiente tiene que cumplir o continuar o reforzar, ojalá mejorar, optimizar, porque es cierto que, y vuelvo a insistir en eso, no podemos generar la expectativa de que esto es la solución definitiva. Esto es un avance más. Y cuando se vean los detalles, Patricio, insisto, son trascendidos, pero hablan de 4.000 millones de dólares que se van a destinar un poco a estos acuerdos entre las tierras y otras. Entonces, decir, ¿de dónde se va a sacar eso? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se va a ir progresivamente también pagando esta deuda o generando los espacios en términos territoriales especialmente, que insisto, siempre ha sido el tema más complejo? Uno que ha estado más metida en cómo esto ha ido evolucionando. Es válido que hagan una crítica, ojalá que en estas líneas todos los candidatos hagan cuando ya se tenga el texto y el detalle, hagan una crítica constructiva para poder mejorar quizás este acuerdo, o plantear, porque es re fácil plantear el acuerdo, después cambia el gobierno y esto tiene que continuar, o tiene que mejorar, o tiene que empezar a zanjarse también, porque por algo la comisión logró la transversalidad que tuvo, por algo se hizo todo el levantamiento que se hizo, y en algo también se tiene que cumplir
pero realistamente con las condiciones que hoy día Chile se encuentra, tanto en lo económico como en lo político y en el trabajo con esa zona que ha sufrido tremendamente también por la presencia del terrorismo. Entonces, insisto que ese punto no es menor a la hora de leer el detalle de este acuerdo para ver también cómo se va a solucionar en la macrozona sur, porque no podemos seguir eternamente con los estados, ¿verdad?, con la firma de los estados de excepción de esa zona y no avanzar en una solución más definitiva también en esa línea. Entonces creo que es válido que cada uno de los candidatos haga sus apreciaciones a un acuerdo tan importante y que va a tener que materializarse de aquí. Me imagino que está pensado en que empiece ya a materializarse lo más prontamente posible, o al menos ya al otro gobierno que va a partir en marzo del próximo año. Sí, no, solo va a cerrar el tema ahí, José. Yo no digo que Evelyn Matei lo haya hecho, pero es indudable que cuando uno entra en una negociación en un asunto tan complejo como este, y más aún cuando la metodología implicaba unanimidad, no se puede tener la pretensión de ganar, ¿no? Hay que tener necesariamente la pretensión de, comillas, ceder, porque de otra manera, o sea, voy a poner un ejemplo que creo que es como de sentido común. Hay sectores a los cuales lo del terrorismo les interesa prioritariamente, y es muy comprensible, ¿no? No tanto lo de las tierras, y viceversa. Hay sectores a los cuales el tema de las tierras les interesa tanto más que lo del terrorismo, y es comprensible. Lo sabio sería que los sectores contribuyeran a avanzar en ambas dimensiones, porque uno tiende a pensar que se potencia el diálogo, si se potencia el diálogo se reduce el terrorismo, y viceversa, ¿no? O sea, se genera ahí una condición dialéctica, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cómo ves eso, José? Porque bueno, no basta con que el informe o con que la comisión emane el informe, sino que acto seguido tenga los respaldos políticos necesarios para poder implementarse, y eso ya trasciende a la comisión misma. Y ojalá que desde ahí, como política de Estado, fuera hecho suyo por todos los sectores, porque, perdón, es que la unanimidad es muy importante, sin duda, ¿no? Es fundamental, pero estamos hablando 7 de 8, de personas que son transversalmente, ¿no?, que tienen pensamiento ideológico y político completamente distinto. Lograron llegar a un acuerdo, es lo más unánime posible, ¿no? Y es quizás lo más, con todas las transacciones propias, transacciones suena feo, pero con todo, conceder posiciones entre esas 7 personas. Entonces, que una de esas personas no haya puesto su voluntad en lograr un acuerdo, en ser parte del acuerdo en el que trabajó dentro de la comisión, no se tiene que, esto no es todo un sector político que está en contra, porque no es así. Digo, es una persona, ¿no? Y lo pongo en ese contexto porque finalmente hay una persona que además votó 18 veces en contra de todos los capítulos. Entonces su posición era rechazar esto en cualquier manera y no avanzar. Creo, por otro lado, que 7 de los 8, ¿no?, porque esto no es que se aprobó por una mayoría de 5, no, 7, o sea, es casi la unanimidad, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y yo ahí hubiese esperado que todos los candidatos presidenciales, y sobre todo la candidata presidencial de Chile Vamos, de la centro-derecha, se hubiera alejado de las posturas de la ultraderecha de rechazar el informe y poner el foco en el acuerdo, en cómo esto permite avanzar, en cómo esto permite generar medidas de reparación también para las víctimas, para solucionar el problema de tierra, que algo se ha ido avanzando a través de la CONADI, pero aquí por lo menos fija un coto. Creo que me hubiera esperado que la candidata de la centro-derecha hubiese estado en favor de lo que significa este acuerdo como parte importante de su sector representado. Alfredo Moreno lo estuvo, ¿no? Pero yo esperaría entonces ver el resultado del informe para efecto que capaz podamos corregir esta posición y todos los actores del Estado nos coloquemos detrás de, puede ser un mínimo, ¿no?, vamos a verlo en el informe, o puede ser una media, pero algo que sin duda nos permite ir resolviendo, ir tratando de resolver, ¿no?, o de ir gestionando, si uno lo quiere mirar así, o de que nos permite avanzar en un conflicto que tiene muchas complicaciones, ¿no? Y no solo el terrorismo, sino también la reivindicación de los pueblos originarios también, o sea, tiene un montón de zonas. Por eso es que creo que
el mensaje de la senadora Aravena de su propia zona es muy importante, y por eso también el diputado Becker ha sido cauto con señalar, porque quizás sea un acuerdo que permita avanzar mucho a la zona en conflicto. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de eso les quería dejar planteado el tema para que lo retomemos a la vuelta, que es la carrera presidencial que ya inicia. Ya vamos a dejar de hablar de las primarias, de quién está en la primaria, los candidatos que se suben, que se bajan, cuestiones más procedimentales de los partidos que la verdad que a la mayoría de la ciudadanía no le hace mucho sentido probablemente. Y vamos a comenzar a hablar ya de propuestas concretas, ¿no? Que es bien interesante y es lo importante también de esta etapa. Y hemos conocido algunas que yo voy a dejar planteada para que la retomemos a la vuelta de la pausa. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la precandidata Janet Jara refiriéndose al tema del acuerdo entre Codelco y SQM y planteando que en un eventual gobierno de ella SQM estaría excluido, ¿no?, del tema de la extracción del litio, en fin. Me llamó la atención porque en su momento se criticó harto a Evelyn Matei por cuestionar este acuerdo y ella lo plantea. Y bueno, vamos a ir viendo diferencias de los candidatos en materia de economía, de seguridad, y lo importante también ahí es que la ciudadanía pueda ver esas diferencias, ¿no? En el caso de la derecha y la centro derecha, con varios candidatos también van a ir apareciendo las diferencias y les queremos proponer analizar este tema a la vuelta de la pausa con todo lo que tiene esta carrera presidencial que recién inicia. Son las 8:59, hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos con este y otros temas económicos también, ¿no? Hemos tenido noticias económicas las últimas horas con un IMASEC de un 3,8%. A la vuelta vamos a retomar también con ese tema que de alguna manera está ligado con el tema del salario mínimo, ¿no? Hacemos un breve corte y retomamos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Por única vez en Chile, Ismael Serrano Sinfónico. Disfruta de sus grandes éxitos y temas más queridos junto a una orquesta de más de 40 músicos. 8 de mayo, Teatro Caupolicán. Ismael Serrano Sinfónico. Vive la emoción de sus canciones como nunca antes. Entradas en Punto Ticket. Produce La Oreja. Amigos y amigas, mi nombre es Diego Parra, soy conductor de La Fuente y quiero invitarlas para que se conecten de lunes a jueves entre 12 y 1 a La Fuente, este programa de conversación, información y entrevista que se emite a través de la Radio Universidad de Chile y también Uchile TV. Nos vemos.
¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena, por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día viernes 2 de mayo del año 2025. Estábamos planteando, José, Luz, antes de la pausa, el tema de las candidaturas presidenciales, que está bien interesante. A mí me ha llamado la atención, no sé cómo lo ven, que el oficialismo ha tratado de dar una señal unitaria, ¿no?, al respecto. Se inscribieron juntos, hacen declaraciones juntos. Yo no sé cuánto va a durar tanta fraternidad, pero es una señal deliberada esta, la de aparecer con un propósito unitario, ¿no? Y lo cual ha servido, entre otras cosas, Luz, José, para señalar la vereda al frente y decir, no como ustedes, ¿no? En relación a Chile Vamos, las dos candidaturas de la autodenominada Nueva Derecha, e incluyendo la de la diputada Francesca Muñoz, que ha explicitado su propósito de llegar a noviembre sí o sí, ¿no? Bueno, así está abierto el cuadro. Antes de entrar al tema programático, que era lo que nos planteaba Monse, que a mí me parece imprescindible siempre, quería preguntarles por eso, ¿no? Por esa configuración en la cual, por lo menos el oficialismo trata de instalar un clivaje donde señala nosotros somos los unitarios y ustedes al frente tienen la bolsa de gato, ¿no? José, partamos por ti. Bueno, desde Unidad por Chile, así se llama el pacto que pudimos inscribir, ya que somos los únicos que inscribimos primaria y ocupamos este espacio para resolver una legítima controversia, que es quién va a ser el candidato del progresismo, porque entendemos que en unidad, como principio fundamental, se requiere para enfrentar la elección presidencial, dado el actual contexto, y sobre todo por el riesgo del triunfo de la ultraderecha que está muy en cierne. Y para nosotros es fundamental resolver ese problema a través de la primaria, y hay 4 candidatos que hoy día podrían representar al sector. Así que esperamos tener una primaria amplia, participativa, que este gestos fraternos se sigan manteniendo al calor de las discusiones programáticas y de estos 2 meses, o un mes, finalmente solo un mes de campaña legal. Así que esperamos que este principio unitario se mantenga en estos 2 meses, estamos convencidos, y van a ser muchas más también las posibilidades de tener otras acciones de manera unitaria, porque es lo que queremos destacar, ¿no? Por eso llegamos juntos, por eso los 4 hablaron juntos, porque más allá de las diferencias de proyectos que existen, somos capaces de dejar esas diferencias de lado y colocarnos todos de acuerdo en pos de un proyecto común que permita darle mejora a Chile, transformar Chile y plasmar con un proyecto progresista la campaña presidencial. Luz, bueno, en tu sector ya hay por lo menos
4, no sé si ubicar ahí a Franco Parisi, pero por lo menos hay 4 candidaturas de oposición, digamos, ¿no? Más que de derechas, en fin, de las derechas. Y bueno, Evelyn Matei lleva siendo candidata, incluso aún sin ella afirmar que lo es, hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que el liderazgo natural de la centro-derecha, para ponerlo en esos términos, es Evelyn Matei. ¿Tú ves que hay un desgaste, que eso podría jugar en contra para su candidatura, sumado al tema de la fragmentación, ¿no? Que hay algunos que plantean que el escenario para primera vuelta podría ser incierto para tu sector. Mira, siempre y uno viendo lo que ha pasado hasta ahora, la fecha de las primarias era clave un poco para determinar y que empezaran a decantar también las candidaturas presidenciales. O sea, creo que hubo de ambos sectores chascarros por una cosa bien humana, ¿no? Que uno se empieza como a desesperar cuando empiezan a generarse estos plazos y de las tomas de decisiones, porque efectivamente ambos sectores tenían súper claro cuál debía ser la estrategia, y ese es el gran drama de los partidos políticos, que muchas veces se olvidan que cuando son coaliciones deben tener planificada su estrategia y ser muy leal a esa, y por supuesto que las estrategias pueden cambiar porque cambian los contextos. El problema es que cuando cambian los contextos uno no sabe si es por la desesperación del candidato del sector del partido o efectivamente cambió el contexto y necesitas reorientar tu estrategia, como es el caso que si vas o no vas a primarias porque los otros candidatos quieren o no quieren ir, que fue el caso que le pasó a la derecha, ¿no? De que en su insistencia muy clara y nítida de la necesidad de llegar en unidad a la primera vuelta, la necesidad de una primaria amplia dentro de las derechas, como ahora les llaman, ¿verdad? Que todos los candidatos de oposición ojalá hubiesen ido a una primaria. Eso cuando no resulta, uno tiene que reorientar entonces su estrategia. Por el lado de la izquierda les pasa un poco lo mismo, ¿no? No tenían un candidato fuerte mientras estuviese, y aquí lo conversamos varias veces, la sombra de Michelle Bachelet. Cuando eso se despeja, aparece la figura de Carolina Toá, y con eso también cada partido necesitaba poner sobre la mesa un candidato, una figura, porque eso también representa las ideas de ese sector y siempre es sano, creo yo, para las democracias, la presencia, ojalá, de primarias. Entonces, lo que ahora tenemos que ver es el decantar de una fecha que era importante como para decir, hasta acá estábamos planificados para hacer esto, de aquí en adelante entonces ya son las propuestas, son las discusiones, y es la performance también, como el desarrollo de las candidaturas. Porque convengamos, en Chile, ojalá uno votara por los programas de gobierno, pero la verdad es que tú más votas por el desempeño de tu sector, de los candidatos de tu sector. Cuando ya son muchos, efectivamente, siempre va a haber un riesgo, y en esto hay que ser súper realista justamente para poder planificar las campañas, ser súper realista de que está mucho más abierto. Cuando ya no hay primaria, ya no vas a llegar con un candidato único de un sector, por supuesto que se abren las opciones y tienes que ser mucho más, y nótense en mi palabra, el cómo tienes que enfrentarlo, mucho más agresivo en el sentido de más diferenciador, porque vas a tener que destacar mucho más tus diferencias para que el votante de tu sector pueda tener de verdad la decisión tomada respecto de esas diferencias. Y las diferencias no van a ser tanto hacia el frente, y eso también vuelvo a insistir en la estrategia, es hacia el frente y hacia el lado en este caso. Entonces, un doble esfuerzo de parte de los candidatos de poder diferenciarse para poder llegar a la mayoría en esa primera vuelta, y yo creo que de todas maneras para poder llegar a una segunda vuelta, como ha sido histórico en Chile. Entonces, ahí se va a ver ahora cuáles van a ser esos cambios y cómo van a decantar las que ya varias han decantado. En el caso de Evelyn Matei ya tiene a su equipo programático trabajando hace mucho tiempo. Tú me preguntabas, Monse, bueno, ¿cómo se hace esto de ser candidata hace tanto tiempo, de estar liderando las encuestas? Es sumamente riesgoso, porque efectivamente ahora es no equivocarse, mantenerse. Es mucho más difícil que aparecer y tener como este baño de espuma, ¿no? Cuando tú apareces como la novedad, como le pasó a Kaiser y como le está pasando a Carolina Toá, que al ser las novedades también empiezan a marcar dentro de las encuestas. Ahora van a tener que empezar a marcar por las posiciones que tienen, por los programas que tienen,
por cómo se diferencian de sus otros candidatos dentro de su sector, al menos hasta que ocurra la primaria de izquierda, pero de ahí en adelante no es solamente diferenciarse con tu sector, sino que también con el rival del frente, que al final esos son los que tienen que llegar a segunda vuelta. Sí. Bueno, vamos a lo programático, y a lo político también, a lo político programático. José, bueno, no creo que sea demasiado genial de nuestra parte, pero durante esta semana veníamos viendo a una Evelyn Matei con una retórica muy explícita, muy deliberada, muy subrayada de proponerse como una candidatura consensual, ¿no? Como una candidatura que va en el sentido contrario de la polarización, ¿no? Dicho esto en un sentido positivo, ha hecho varias referencias respecto a que también hay que escuchar a los que piensan distinto, hay que acrecentar la base de apoyo del gobierno y otras por el estilo, ¿no? ¿Dijiste Matei o estás hablando de Toa? Estoy hablando de Toa, dije Matei. Sí, bueno, Toa. Matei. Bueno, sí, no me calzaba. Pero me entendieron, ¿no? Toa. No calza con Matei mucho lo que estoy diciendo. Toa. Sobre todo la parte del gobierno. Digamos. Sobre todo la parte del gobierno, sí, es cierto. Toa, me refería a Toa, y todo lo que dije, José, es en un sentido positivo. Ahora, si es que hay alguien que lo ve en un sentido negativo, lo diría algo así como una candidatura muy concertacionista, ¿no? Daniel Jadwe dijo la centroizquierda neoliberal. La centroizquierda neoliberal, una candidatura noventera, si se quiere, ¿no? Es una manera de marcar definiciones dentro de la primaria. Siendo secretario general del partido, ¿qué es lo que esperas tú de lo de Toa y cómo ves lo que yo te estoy señalando? Mira, yo entiendo que algunas frases construidas y que me recuerdan 4 años atrás cuando por esos mismos argumentos no nos dejaron ingresar a una primaria, ¿no? Pero creo que hoy día los tiempos han cambiado, que hoy día hemos logrado ir construyendo una coalición de los partidos progresistas, que yo lamento que no estuviese la Democracia Cristiana, que por decisión propia no quisieron estar. Pero creo que puede ser la tónica de las diferencias de los proyectos políticos. Nosotros estamos concentrados con el proyecto que va a construir mi candidata y que le va a ofrecer al país, que es un proyecto concentrado en un proyecto de cohesión social, un proyecto nacional, un proyecto enfocado en tener crecimiento económico y también un proyecto enfocado en tener certezas y seguridad, ¿no? Uh-huh. Y combatir la sensación de inseguridad, combatir la delincuencia, pero también hacernos cargo de ciertas bases estructurales de oportunidades para poder romper el ciclo de la delincuencia y por lo tanto entregarle certeza a todos los chilenos y a todas las chilenas. Creo que este es un gran momento, un momento que vamos a poder disfrutar desde el progresismo y el oficialismo, desde la centroizquierda y la izquierda, porque tuvimos la capacidad de decirle a Chile, bueno, nosotros estos van a ser los 4 proyectos y decida usted cuál es el proyecto que más lo representa, cosa que de muy mala manera estratégica creo que la centroderecha no logró tener primaria y ni siquiera la ultraderecha, ¿no? Ahí, Luz, ¿cómo ves que Evelyn Matei se pueda diferenciar de las otras candidaturas, particularmente que están más a la derecha, que ha sido el gran debate que hemos tenido los últimos meses o años incluso, ¿no? Cómo Chile Vamos se diferencia de otras derechas, ¿no? Y lo pregunto porque, ya lo hemos comentado acá harto, el tema de sus declaraciones respecto del golpe de Estado, entre otras. Está lo que pasó también esta semana con el exteniente de Carabineros Claudio Crespo. Hay varios elementos ahí donde, para algunos, cuesta hacer una diferenciación entre el liderazgo de Evelyn Matei y otras candidaturas, como por ejemplo la de José Antonio Kast. Hay encuestas para todo. Yo citaba el día miércoles la encuesta Data Influye, que señala que Evelyn Matei habría bajado de marzo a abril 8 puntos, explicado de alguna manera también por algunas declaraciones que no fueron necesariamente muy afortunadas, ¿no? Ahí te lo pregunto, ¿cómo ves eso, ¿no? La distancia, la diferenciación, porque ya ahora que entramos en tierra más derecha, Kaiser, Kast,
van a ser, no sé si adversarios, ¿no? Pero entran a competir con Evelyn Matei. Ya esto de estar como medio pololeando con ellos no va, ¿no? ¿Cómo ves en términos de propuestas, de tono, que puede haber, hay una diferenciación de Evelyn Matei? Yo creo que siempre, tú lo hablabas, ¿no? Aquí hay que hacer la diferencia y la ciudadanía va a ir escuchando primero el tono y el contenido de ese tono, ¿no? Porque uno puede hablar muy firmemente, pero tener un contenido que sea más bien mayoritario, de una propuesta más bien mayoritaria. Yo creo que lo que no necesita hoy día nuestro país y la sociedad en general es mayor polarización, porque claramente los discursos más bien radicales o extremos, sí, pueden tener cierta simpatía por la sensación de frustración, de rabia y de miedo que ha tenido nuestra sociedad ya por bastante tiempo y de las cuales los distintos sectores políticos, o en este caso los distintos candidatos o propuestas, toman eso para poder acrecentar su apoyo. Otra cosa es gobernar para todos los chilenos y eso es para todas las familias chilenas, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa va a ser la primera gran diferenciación de Evelyn Matei al plantear más bien un proyecto país que hable de los temas relevantes. Es evidente que la derecha y la centro derecha va siempre a intentar sacar ventaja de su visión país con el tema de la seguridad y de lo que ha hecho en seguridad en versión como en la rivalidad, ¿verdad? Y en el contrapunto que le puede hacer a una candidatura de izquierda en este caso, entendiendo que luego de las primarias ya no se puede enfocar solamente la competencia entre los candidatos de la derecha, sino que ya mirar hacia el frente y mirar hacia el futuro, pensándolo más como en la votación del elector en general. ¿Y qué ventajas te da eso, Monse, y a quienes nos están escuchando? Es que la misma ciudadanía en las últimas votaciones, especialmente en los procesos constituyentes, que a uno se le olvida, porque pareciera que anda la cosa tan rápido, no se le olvida la cantidad de elecciones que tuvimos anterior, y que esa política sirve para un rato para subir en las encuestas, del extremo, el de decir, no, yo haría A y después hago negro, 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 y después hago blanco, 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 y sabemos que la ciudadanía a la hora de votar por un proyecto país, no vota por el extremo. Y esa moderación y esa experiencia yo creo que va a ser la que va, al menos desde esta posición, va a hacer diferenciarse a Evelyn Matei de las candidaturas más extremas de derecha, que en el discurso pueden volar alto en una encuesta, pero distinto es a la hora de gobernar y de gobernar para una mayoría. Aun cuando los temas sean similares, ¿no? Como seguridad, en este caso economía y por supuesto todo el desarrollo social de las familias chilenas. Bueno, queríamos llevarlo a otro tema. Antes de terminar el panel, de hecho lo estábamos hablando ahí con Montserrat antes de empezarlo, que esta discusión que podría quedar clausurada de antemano o podría abrirse, ¿no? Pero que al menos intenta plantear la CUT respecto a cambiar el concepto de salario mínimo o de hacer dialogar el concepto de salario mínimo con el de salario vital, ¿no? Lo del salario vital, hay que aprovechar de decir, no viene en el aire, o sea, hay un desarrollo conceptual del punto que proviene, entre otros, de un premio Nobel de Economía como Amartya Sen, ¿no? Y que plantea, bueno, no fijarlo ahí donde están satisfechas las necesidades mínimas, sino un poquito más arriba donde se puede tener una vida digna. A mí me da la impresión que en los últimos años hemos aprendido que estas discusiones no se pueden dar en el aire, y el tema de los retiros de fondos de las AFP es una demostración, ¿no? O sea, en nombre de ayudar a las personas se generó un problema de inflación que en muchos casos terminó siendo súper perjudicial. Sí, pues, remedio peor que la enfermedad. Claro, pero tampoco es solamente técnico, esto también tiene una dimensión política, tiene que ver con las condiciones de los países, y una constatación de esto es que si uno revisa dónde están puestos los salarios mínimos a nivel mundial, no dependen tanto de metodologías técnicas, sino de las condiciones políticas que hay al interior de cada uno de esos países, y por eso en algunos está más arriba, en otros más abajo, y las diferencias salariales en algunos países están más arriba y en otros más abajo, por lo tanto no es solamente técnico, también es político, ¿no? Bueno, quería preguntarles cómo ven ese debate. Lo que plantea la CUT es llegar al 2030 con 1 millón de pesos de sueldo
mínimo, que pasaría a ser salario vital, lo cual obviamente ha generado un rechazo de algunos sectores, como el empresariado, la oposición, en fin. José. Yo creo que siempre en esto tenemos que tener la perspectiva de cuánta capacidad de crecimiento económico y de desarrollo, por lo tanto, tenga el país. Y a mí me encantaría llegar mucho más allá si es que el país tiene todas las condiciones y ha crecido económicamente para poder soportar un sueldo mínimo de esa naturaleza. Creo que esto es una política que bueno que la CUT lo ponga como una expectativa, ¿no? Porque es bueno una meta proveniente de los trabajadores también, para no olvidarnos que esto tiene que ir avanzando. Durante mucho tiempo muchos sectores siempre se negaban a avanzar en reajustes del sueldo mínimo porque manifestaban que siempre contravenía completamente a la economía, impedía su crecimiento, impedía su desarrollo, y muchos años las señales no fueron así. Pero no obstante, uno tiene que ser responsable y tiene que saber decir que para poder crecer en el sueldo mínimo también necesita el país crecer. Yo hoy día creo que el foco en un país como el nuestro, por los propios componentes los cuales tú mencionaste, Patricio, necesitamos volver a crecer, porque efectivamente gran parte de las alzas del sueldo mínimo pasado, la inflación se las comió completamente producto de los retiros, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos tener un sueldo vital, que es la discusión, que permite garantizar no solo los mínimos necesarios, sino un poquitito más allá, que ajuste un modelo de calidad de vida para todos los chilenos y las chilenas? Y por el otro lado, cómo también soportamos para la gran mayoría de las pymes, que son las que entregan la gran mayoría del empleo, esto también les permite seguir funcionando y generar mayor crecimiento económico, porque yo creo que en esta el gran empresariado, ¿no? Las industrias más grandes están bien resueltos en materia de los sueldos, y uno pudiese mirar que efectivamente los sueldos son mayores que los mínimos, pero eso no está en la gran mayoría del empleo, sino el empleo está cobijado principalmente por las pymes, y ahí es donde entran las dificultades, y por eso el Estado también se hace cargo de ciertos subsidios que permitan de mantener el funcionamiento económico de la pequeña y mediana empresa, pero también generar condiciones mínimas para las y los trabajadores. Así que creo que como meta me parece que es una discusión que tiene que estar en nuestro norte, no obstante, siempre ver y pensar en cuánto crece el país para poder hacerse cargo de esta problemática. Sí, es una ecuación difícil de resolver, porque hay condiciones como lo que plantea José respecto de las pymes, el apoyo del Estado a las pymes para que es un motor esencial de nuestra economía. Está el tema del alza en el costo de la vida, que sabemos que los precios bajan y de ahí, o sea, suben y de ahí nunca más bajan. Sabemos que acceder, por ejemplo, a un arriendo es muy difícil para una persona, por ejemplo, independizarse, alguien que sale de la universidad, cada vez es más difícil, si no imposible, pensar en vivir solo, ¿no? Sí, ahí, Amonso, un datito que se me había olvidado decirlo, pero a propósito de lo que tú dices es relevante. Ayer en la marcha del 1 de mayo, la columna más grande no era de trabajadores, sino de comités de vivienda. Y me pareció un dato súper interesante. Sí, pues el tema de la vivienda no es menor. Y bueno, están esos elementos, el costo de la vida. Cualquier persona que vaya al supermercado se da cuenta de lo caro que está todo. Pero por otro lado, efectivamente, y creo que Toá lo ha dicho, no sé si algún otro candidato, para repartir la torta hay que hacer crecer la torta, ¿no? Y ahí el tema del crecimiento cobra harta relevancia. Ahí hay distintas maneras de verlo. Hay quienes plantean el tema de rebajar el impuesto corporativo, generar incentivos a la inversión. Y hay otros que plantean que hay que modificar el sistema impositivo, ¿no? Las fórmulas son distintas. ¿Cómo ves esa discusión, Luz? Porque efectivamente tenemos un problema con el crecimiento hace más de una década que no se le puede achacar a este gobierno ni al anterior. Y el tema del crecimiento va a ser muy relevante en esta campaña presidencial, ya que estamos hablando también de aquello, ¿no? Así es. Bueno, lo han dicho un poco todos, porque yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que ha dicho José. O sea, es evidente que todos quisiéramos avanzar en la línea de que las personas, los trabajadores de Chile, que además sustentan familias, puedan tener un sueldo digno para vivir, entendiendo que el costo de la vida es cada vez más caro
y que seguimos manteniendo prácticamente los mismos indicadores de crecimiento, ahí bien estancado, poca inversión y, ojo, y un desempleo que sigue estando en el 8,7, creo que fue la última cifra, y que tampoco avanza mucho para ningún lado. Y cuando uno dice que el motor de la economía chilena son las pymes, son las pymes. Yo fui hace muy poco a una digamos, un seminario respecto de las pymes hablando, y en realidad yo decía, a lo mejor soy yo la que tengo pegada la cifra de que más del 80% del motor de la economía son las pymes. No, siguen siendo las pymes. Entonces, cuando satanizamos al empresariado como si nuestra economía se sustentara solo en el gran empresariado, no es así. No es así. Entonces, cuando hablamos del poco crecimiento, del estancamiento, es qué estamos haciendo para ayudar a esas pymes para que puedan efectivamente invertir, y si le subimos los sueldos mínimos, y además que insisto, tiene que ser algo que siempre tiene que estar en la cabeza del ladito que uno está pensando en el crecimiento, en la inversión, piensa en el empleo y piensa en las remuneraciones y en el ajuste a eso. Tienen que ir todo de la mano. Si uno crece lo demás. Entonces, ¿cuáles van a ser las políticas? Insisto, políticas de Estado, ojalá, que no estén cambiando, satanizándose desde una vereda a otra, que son los sectores políticos, sino que más bien en tratar de pensar en políticas a largo plazo que permitan, efectivamente, a pesar del cambio de gobierno, que se pueda avanzar en esta materia y estabilizar un poquito ese crecimiento, que puede ser progresivo, que puede ser de a poquito, más de pensar en algo como radical, porque las condiciones además mundiales no están para hacerlo así, entendiendo que mundialmente me están pasando muchas cosas. No vamos a ahondar en Trump porque ya me imagino que lo han conversado harto acá, pero sí nos va a influir qué va a hacer Europa con respecto a eso, qué va a hacer China, qué va a hacer India, qué va a hacer Brasil, y que todas esas cosas van a tener que ponerse en la juguera de las políticas económicas que van a presentar los distintos candidatos presidenciales a propósito de esta discusión del sueldo mínimo, que pasa a ser la concretud máxima de si nos está yendo bien, a todos nos va bien y a todos en el bolsillo le va bien, ¿verdad? Pero para eso hay que crecer, hay que invertir, hay que tener empleo, y esos empleos tienen que ser bien pagados, ojalá, pero tiene que ser un círculo virtuoso. ¿Ah? Bueno, sea lo que ha quedado demostrado con lo que hemos señalado, con lo que ustedes han señalado, es que es un debate complejo, ¿no? Tiene hartas variables y ojalá se den esa dimensión, ¿eh? Yo creo que de repente es mejor que estos debates se desarrollen con todas sus perspectivas a que se clausuren de antemano. Creo que es una pregunta muy válida respecto a dónde poner el piso salarial en Chile que aquello ocurra. Bueno, antes de ir a la pausa queremos contarles una información bien relevante, porque se ha producido un fuerte sismo al sur de Puerto Williams, ahí en la parte más austral de nuestro país. Hay que recordar que Puerto Williams queda bastante más al sur que Punta Arenas, que es la capital regional, que es un sismo de 7,5 y ha provocado la consecuencia que ya ha sido anunciada por el Senapred, entre otros, de una alerta preventiva de tsunami. Es preventiva, pero es alerta al fin y al cabo, por lo tanto se ha ordenado la evacuación de la zona costera antártica de la región. Hay que recordar, había una parte continental, que es donde está Punta Arenas, Puerto Natales, en fin, y otra parte antártica donde está, entre otros, bueno, la localidad más conocida es Puerto Williams. Por lo tanto, se ha dispuesto la evacuación del lugar. Obviamente le vamos a estar contando durante los próximos minutos qué es lo que ocurre con esto, pero afortunadamente, y a propósito de los aprendizajes del Estado, a veces traumáticos, trágicos, dolorosos, esta alerta ha funcionado con bastante rapidez y ya está en pleno desarrollo el proceso de evacuación de la zona costera de la parte antártica de la región de Magallanes y la Antártica chilena, muy en particular del poblado de Puerto Williams. Vamos a ir un breve alto y por supuesto vamos a estar actualizándoles sobre estas y otras informaciones, y también una entrevista sobre un concierto que habrá en los próximos días en nuestra ciudad de Santiago. Vamos y volvemos. Gracias, José. Gracias, Luz.